Hablemos de la electricidad. Crees que sabes lo que es, ¿verdad? Quiero decir, la usas constantemente. Ahora mismo los electrones están fluyendo a través del dispositivo en el que estás leyendo esto. La electricidad alimenta las luces a tu alrededor, mantiene tu comida fría, carga tus dispositivos, está en todas partes. Entonces, debes entenderla, ¿no? Bien, explícamelo. ¿Qué pasa cuando conectas algo? ¿De dónde viene realmente la energía? ¿Qué es la electricidad en su esencia? La mayoría de la gente dice algo vago, es energía, son electrones moviéndose, es corriente en un cable. Pero aquí está lo que me molesta de esas respuestas. No explican nada realmente, solo le ponen otro nombre al misterio. Claro, los electrones se mueven, pero ¿por qué? ¿Qué los empuja? ¿Y por qué ese empuje crea luz, calor o movimiento? La verdad es más extraña de lo que crees. Eso que llamamos electricidad es profundamente, increíblemente extraño, y la forma en que lo enseñamos oculta completamente esa extrañeza. Lo hacemos sonar normal, predecible, seguro. Pero cuando miras detrás de la cortina, te das cuenta de que estamos manipulando algo absolutamente extraordinario, algo que rompe todo lo que creías saber sobre cómo funciona el mundo. Déjame mostrarte lo que quiero decir. Aquí tienes un experimento simple. Toma un trozo de plástico como papel film. Arranca una tira. Ahora frótala entre tus manos rápidamente, como si quisieras calentarlas. Luego, acércala al dorso de tu mano sin tocarlo. Siente cómo los pelos de tu brazo se mueven, se levantan, se acercan al plástico. Detente un segundo y piensa en eso. Solo frotaste plástico. Eso es todo. Sin baterías, sin cables, sin fuente de energía. Y ahora ese plástico puede alcanzar tu cuerpo a través del aire y tirar de él. ¿Cómo? En tu experiencia normal, las cosas solo empujan o tiran cuando se tocan. Empujas una silla, la tocas, levantas un libro, lo tocas. Las fuerzas requieren contacto, excepto que aquí hay un trozo de plástico que no te toca, pero está tirando de tu piel a través del espacio vacío. La mayoría de la gente lo ignora. Electricidad estática. Algo sin importancia. ¿Sin importancia? Estás viendo la fuerza que mantiene unidos todos los átomos de tu cuerpo, la fuerza que hace posible la química, la que permite que tus neuronas funcionen, que tus músculos se contraigan, que tus ojos vean. Es una de las 4 fuerzas fundamentales del universo. Y piensas que es un truco. Ese es el problema. Nos hemos vuelto tan familiares con la electricidad que hemos olvidado lo increíblemente extraña que es. Vamos a descomponer lo que pasó. Cuando frotas el plástico, arrancas electrones de tus manos y los acumulas en él. Solo unos cuantos trillones de electrones extra. Y aquí viene lo que rompe tu mente. Esos electrones se repelen entre sí con una fuerza enorme, incomprensible. El electromagnetismo es tan absurdamente más fuerte que la gravedad que para los electrones, la gravedad es prácticamente irrelevante. Entonces, si esas fuerzas son tan enormes, ¿por qué no explota todo? La respuesta es casi mágica. Cancelación. En un átomo tienes protones positivos y electrones negativos. Las cargas opuestas se atraen, las iguales se repelen. Estas fuerzas se equilibran perfectamente. Todo es neutral, pero las fuerzas siguen ahí. Y como son tan enormes, incluso un pequeño desequilibrio crea efectos visibles. Mover una fracción minúscula de electrones es suficiente para levantar los pelos de tu brazo. Esto cambia completamente tu forma de ver la materia. Cuando sostienes una taza no estás sintiendo solidez, estás sintiendo repulsión electromagnética. Los electrones de tu mano están empujando a los electrones de la taza. Nunca tocas realmente nada. Siempre hay un pequeño espacio entre los átomos. Todo lo que has sentido en tu vida, presión, contacto, resistencia, es electromagnetismo. Ahora pensemos en los cables. Cuando enciendes una luz, no es que los electrones viajen rápidamente de un extremo al otro. De hecho, se mueven muy lentamente. Lo que viaja rápido es el empuje. Como una fila de personas, empujas a una y el efecto llega al final casi instantáneamente. Ese empuje viaja casi a la velocidad de la luz. ¿Y de dónde viene? De una central eléctrica. Allí, una turbina gira. Ese movimiento, mediante magnetismo, empuja electrones. Ese empuje se transmite por kilómetros de cable hasta tu casa, y así se enciende tu lámpara.
Electricidad y magnetismo son lo mismo. El electromagnetismo. Los generadores convierten movimiento en electricidad. Los motores convierten electricidad en movimiento. Todo funciona con este mismo principio. Incluso puedes transferir energía sin contacto usando campos magnéticos. Eso es lo que hacen los transformadores. Metal comunicándose con metal a través del espacio vacío. Ahora viene lo más profundo. Todas las fuerzas que experimentas son electromagnéticas. La química, el calor, la biología, todo depende de esta fuerza. No puedes explicarla en términos más simples. Es fundamental. Y eso es incómodo, porque actúa a distancia, y eso contradice nuestra intuición. Pero el contacto es una ilusión. Solo hay campos y fuerzas actuando a través del espacio. Cuando enciendes una luz, estás manipulando todo esto. Electrones moviéndose, campos electromagnéticos propagándose, calor generándose, luz viajando, tu ojo detectándola, tu cerebro interpretándola. Todo es electromagnetismo. Y piensa en esto. Hace 200 años nada de esto existía. Descubrimos estas fuerzas, aprendimos a controlarlas, construimos una civilización entera sobre ellas, comunicación, luz, motores, computadoras, todo. Entonces, ¿qué es realmente la electricidad? No es una cosa, no es una sustancia. Es el nombre que le damos a la manipulación del electromagnetismo. Y más profundamente, es una prueba de que el mundo no es como parece, no es sólido, no es mecánico. Es un universo de campos y fuerzas actuando a distancia. Cuando entiendes eso, todo cambia. La próxima vez que enciendas una luz, recuerda, estás manipulando fuerzas fundamentales del universo. Estás haciendo que electrones se empujen a través de ciudades enteras. Estás usando una de las fuerzas más profundas de la realidad. Y eso es la electricidad. Y si crees que eso ya es lo más extraño, todavía no hemos llegado al fondo. Porque hasta ahora hemos hablado de electrones como si fueran pequeñas bolitas cargadas que simplemente se empujan y se atraen. Una imagen útil, pero profundamente engañosa. En realidad, los electrones no son pequeñas esferas sólidas orbitando como planetas alrededor de un núcleo. Esa imagen es una simplificación extrema. A nivel más profundo, un electrón es una excitación en un campo. No está en un punto exacto como una pelota. Es más como una nube de probabilidad, una distribución de posibilidades. Eso significa que cuando hablamos de fuerzas eléctricas, no estamos hablando de objetos clásicos empujándose unos a otros. Estamos hablando de campos interactuando con campos, de probabilidades influyéndose mutuamente en el tejido mismo de la realidad. Y aquí es donde todo se vuelve aún más desconcertante. Cuando dices que un electrón empuja a otro, lo que realmente está ocurriendo, según la teoría más profunda que tenemos, la electrodinámica cuántica, es que intercambian algo llamado fotones virtuales. No son partículas que puedas detectar directamente, no son luz en el sentido tradicional, son intermediarios matemáticos que representan la interacción. Es como si dos objetos se comunicaran lanzándose mensajes invisibles que nunca puedes atrapar, pero cuyos efectos sí puedes medir. Y sin embargo, esos mensajes son lo que mantiene unido todo el universo visible. Piensa en eso: la solidez de una mesa, la rigidez del acero, la elasticidad del caucho. Todo eso emerge de interacciones invisibles, mediadas por entidades que ni siquiera pueden observarse directamente. Lo que llamas realidad sólida es el resultado de algo que, en su nivel más fundamental, es casi abstracto. Y eso nos lleva a otra idea que rompe la intuición: el vacío. Cuando imaginas el espacio vacío, probablemente piensas en la nada, ausencia total, pero en física el vacío no está vacío, está lleno de campos. El campo electromagnético está en todas partes, incluso donde no hay partículas. Eso significa que incluso en el espacio más vacío posible todavía hay actividad, fluctuaciones, energía mínima, posibilidades latentes. La electricidad no necesita un medio material para existir, no necesita aire, ni cables, ni materia. Puede propagarse a través del vacío porque lo que realmente se propaga no son electrones, son perturbaciones en el campo. Eso es lo que es la luz. La luz no es más que una onda en el campo electromagnético.
No hay partículas moviéndose de un lugar a otro como pequeñas balas. Hay oscilaciones, vibraciones en el propio tejido del espacio. Cuando enciendes una bombilla, estás creando ondas en ese campo. Esas ondas viajan hasta tus ojos a la velocidad de la luz, interactúan con los electrones en tu retina, y tu cerebro interpreta eso como visión. No estás viendo objetos, estás interpretando perturbaciones en un campo, y lo mismo ocurre con todo lo demás. El calor que sientes no es más que movimiento de átomos, sí, pero ese movimiento está gobernado por fuerzas electromagnéticas. El sonido que escuchas es vibración, pero esas vibraciones se transmiten porque los átomos se empujan entre sí mediante esas mismas fuerzas. Todo regresa al mismo punto. El electromagnetismo no es solo una parte de la realidad, es la base de casi toda la experiencia humana. Ahora, volvamos a algo más cotidiano, pero visto desde esta nueva perspectiva. Imagina cargar tu teléfono. Conectas el cargador, no ves nada especial, no hay luz, no hay movimiento visible, pero dentro de ese cable, millones de electrones están siendo empujados suavemente, reorganizándose, transmitiendo energía. Esa energía llega a la batería, donde provoca reacciones químicas. Esas reacciones almacenan energía en forma de configuraciones de electrones. Más tarde, cuando usas el teléfono, esas configuraciones cambian nuevamente, liberando energía que se convierte en luz en la pantalla, sonido en los altavoces, procesamiento en el chip. Todo eso es simplemente control preciso del movimiento y la interacción de electrones. Nada más, no hay magia en el sentido sobrenatural. Pero hay algo más impresionante, una comprensión tan profunda de la naturaleza que nos permite manipularla con precisión increíble. Y sin embargo, incluso con todo nuestro conocimiento, todavía no entendemos completamente por qué las leyes del electromagnetismo son como son. Sabemos cómo funcionan, podemos describirlas con ecuaciones extremadamente precisas, podemos predecir resultados con una exactitud absurda, pero el por qué último sigue siendo un misterio. ¿Por qué existe la carga eléctrica? ¿Por qué hay dos tipos, positivo y negativo? ¿Por qué la fuerza sigue exactamente esas leyes matemáticas y no otras? No lo sabemos, y eso es importante, porque muestra que, aunque hemos avanzado muchísimo, todavía estamos explorando. La electricidad no es un capítulo cerrado, es una ventana abierta. Ahora, considera lo siguiente. Tu cerebro, en este mismo momento, está funcionando gracias a señales eléctricas. No electricidad como en un cable, sino diferencias de potencial, movimientos de iones a través de membranas neuronales. Cada pensamiento, cada recuerdo, cada emoción es el resultado de patrones eléctricos y químicos extremadamente complejos. Eso significa que la experiencia misma de entender la electricidad depende de la electricidad. Estás usando procesos eléctricos para reflexionar sobre la naturaleza de los procesos eléctricos. Es un bucle fascinante, la conciencia emergiendo de la interacción de partículas cargadas. Y aunque eso suena casi poético, también es profundamente físico. No hay separación entre tú y el fenómeno que estás observando. Eres parte de él, y aquí es donde la historia se vuelve aún más interesante, porque el electromagnetismo no está aislado. Es una de 4 fuerzas fundamentales: gravedad, electromagnetismo, fuerza nuclear fuerte y fuerza nuclear débil. Durante el siglo XX descubrimos que algunas de estas fuerzas están unificadas. El electromagnetismo y la fuerza débil, por ejemplo, son 2 manifestaciones de una misma interacción más profunda, la interacción electrodébil. Eso sugiere algo increíble, que las fuerzas que parecen diferentes podrían ser en realidad aspectos de una sola fuerza más fundamental. Que la diversidad de fenómenos que vemos, luz, electricidad, magnetismo, radiactividad, podrían ser diferentes expresiones de una misma realidad subyacente, y tal vez, en un nivel aún más profundo, todas las fuerzas estén unificadas, una sola ley, un solo principio. Aún no lo sabemos, pero la electricidad es una de las claves para descubrirlo, porque es la fuerza que mejor entendemos, la que podemos medir con mayor precisión, la que podemos manipular con más facilidad. Es nuestra herramienta para explorar lo invisible, y al mismo tiempo es un recordatorio constante de lo extraño que es el universo. Cada vez que enciendes una luz, cada vez que cargas tu teléfono, cada vez que usas cualquier dispositivo electrónico, estás participando en una danza de campos y partículas que desafía la intuición.
No estás simplemente usando energía. Estás interactuando con uno de los aspectos más fundamentales de la realidad. Estás aprovechando una fuerza que opera a través del vacío, que conecta objetos a distancia, que da forma a la materia, que hace posible la vida, y lo haces sin pensar en ello. Eso es lo más sorprendente. Hemos domesticado algo que, en su esencia, es profundamente extraño. Lo hemos convertido en algo cotidiano, pero nunca dejó de ser extraordinario. Así que la próxima vez que veas una chispa, o sientas electricidad estática, o enciendas una luz, no lo ignores, detente un momento, porque lo que estás viendo no es solo un fenómeno útil, es una pista de que la realidad es mucho más profunda, más extraña y más hermosa de lo que parece a simple vista, y la electricidad es una de las formas más claras en que el universo nos deja verlo.